Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy día les traigo una presentación para conmemorar el Día del Ambiente 5 de junio. Vamos a hablar en primer término del tema de cambio climático, qué es, cómo nos afecta, el efecto invernadero y también el calentamiento global, porque parecen ser conceptos muy diferentes, pero están todos perfectamente relacionados. Lo primero que tenemos que ver es que efectivamente en esta, en esta filmina presentamos la Tierra, un pedazo, un arco de la Tierra, encima los gases de efecto invernadero que están dentro de la atmósfera, y vemos además que está el Sol entregando una gran cantidad de energía lumínica y que algunas de estas rayos de energía lumínica llegan hasta efectivamente la superficie de la Tierra y algunos de ellos salen reflejados directamente como energía lumínica, otros ni siquiera entran, sobrepasan la atmósfera y entran, y hay otros que son atrapados y una parte de su radiación de energía es retenida como radiación térmica y por lo tanto se produce una repartición de un determinado calentamiento dentro de la atmósfera a la Tierra. Este es un mecanismo totalmente natural, es un mecanismo que ha permitido el desarrollo de la vida como la conocemos y efectivamente es muy interesante y que ha funcionado así, no sé, de repente los últimos 4 o 5 millones de años. El tema aquí es que efectivamente si ahora el ser humano empieza a generar más gases de efecto invernadero con mayor velocidad, entonces probablemente lo que va a suceder es que se va a cambiar el equilibrio que tiene estos gases de efecto invernadero con la temperatura que debería tener adentro la atmósfera, la Tierra, que es aproximadamente el orden de 15 grados, que ha permitido el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Tenemos los gases de efecto invernadero más frecuentes, ¿sí? Que son el CO2, el dióxido de carbono, el metano, que es el CH4, y el óxido nitroso, que es el N2O. El CO2 efectivamente se produce con el quemado de petróleo, carbón, gas, combustibles. Y también hay una producción de CO2 cuando las plantas, como la selva, que absorbe CO2, es desaparecida. Entonces se queda más CO2 en la atmósfera. Entonces desaparecer la selva, desaparecer los sumideros de CO2 equivalen a poner productores o emisores. También tenemos el metano. El metano en realidad es casi 20 veces más efecto invernadero que el CO2. Se produce muchísimo menos, se genera en la producción de combustibles, en los pozos de petróleo viene como gas natural asociado, y también en los productos que son putrescibles, como el cultivo de arroz, la ganadería, los rellenos sanitarios, los botaderos. Estos, al descomponerse, generan metano. Y este metano va directamente a la atmósfera y aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero. Y finalmente el óxido nitroso, que también tiene valores mucho más altos que el CO2 como elemento que genera gases de efecto invernadero, y por lo tanto también hay que tener mucho cuidado con el óxido nitroso que se produce básicamente en motores de combustión interna. Aquí tenemos una tabla, un cuadro que nos muestra cómo efectivamente hay una correlación muy directa, biunívoca casi, entre el aumento de las temperaturas y el aumento de la concentración, o sea, la cantidad de partes por millón de CO2. Entonces el CO2 se puede medir fácilmente y por eso tenemos que va desde 280 allá por 1880 y ahora que ya estamos llegando va prácticamente a los 430, 440. En fin, es una demostración que es muy importante para tenerla en cuenta que efectivamente más CO2 en la atmósfera significa más grados
de temperatura en grados Celsius sobre la temperatura normal previa al tema del calentamiento global. Aquí tenemos en el inventario nacional, que está a cargo normalmente del Ministerio del Ambiente, ¿cuáles son estos sectores que generan emisiones de gases de efecto invernadero? En por ciento. Entonces, el total de los gases de efecto invernadero, la mitad de ellos se genera por el cambio, por el uso de suelo y cambio de uso de suelo y silvicultura, que equivale a la deforestación en términos simples, la deforestación de la selva amazónica. Luego tenemos energía, que es el consumo de combustibles para mover carros, para transporte, para la industria, para el transporte aéreo, terrestre, de personas, de pasajeros y también, por supuesto, de bienes y servicios. Entonces, es el segundo. El tercero, la agricultura, como ya dijimos, que genera también con algunos insecticidas, herbicidas, etcétera, se genera también este tema de los gases de efecto invernadero y los desechos. Miren que los desechos tienen que ver con los rellenos sanitarios y cómo nos deshacemos ambientalmente bien de nuestros desechos, nuestras basuras. Aquí hay un ejemplo de lo que estábamos hablando, del uso del suelo y cambio de uso del suelo. Arriba vemos el suelo cubierto de un bosque amazónico tupido, y abajo, cuando ya hemos desvestido toda esa cobertura forestal y se ha convertido en un terreno abierto, y por supuesto aquí en este terreno abierto ya no existe la posibilidad de absorber CO2 como estaba arriba. Como no puede absorber CO2, equivale a yo dejar más CO2 en el medio ambiente, en la atmósfera. Tenemos también el ejemplo de los botaderos. Los botaderos están llenos de metano, están llenos en una proporción muy importante de residuos sólidos orgánicos que se descomponen y generan metano, y por lo tanto ese metano también es el que se incendia y mantiene encendidos estos botaderos, ¿no? También tenemos el gas de camisea. El gas de camisea es purito CH4, metano. Y aquí está el esquema de por dónde sale el gas de camisea desde las Malvinas, allá en el Bajo Urubamba, y entonces vamos hasta la parte de Lima, dando la vuelta en Ica, pasando por Ayacucho, para entregar energía de gas para la generación de energía eléctrica, para el consumo de algunas industrias y por supuesto para distribuir para el consumo de transporte, sobre todo transporte pesado. Bueno, se dice que el Perú es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. ¿Pero por qué? Yo creo que hay varias razones. Aquí están algunas. Dice, porque se ha producido y se sigue produciendo cada vez más una alteración en los ciclos de las lluvias en los valles interandinos. Y esto es cierto. Ya el tema de cambio climático lo sienten los campesinos, sobre todo en la zona de, yo por lo menos Huancayo que yo conozco. Antes se decía, lluvias empiezan en octubre. Hoy día ya no empiezan las lluvias en octubre. Desde hace 20 años que ya no empiezan exactamente en octubre. Pueden empezar a mitad de noviembre, pueden empezar a mitad de septiembre. Y eso hace que entonces uno pierda el ritmo y pierda plata, ¿no? Porque si pones la semilla y siembras antes de tiempo o después de que sembraste te viene un veranillo, pierdes. Entonces aquí hay un tema con las lluvias. Entonces, también somos vulnerables al aumento del nivel del mar, porque tenemos 3.000 kilómetros de mar, tenemos una población muy importante, tal vez de unos 6 millones de habitantes, que viven en la zona costera y que trabajan y viven en la pesca y por lo tanto en las orillas del mar, y muchos pueblos, pero que con la elevación del nivel del mar, entonces van a empezar a tener que mudarse de sitio porque no se puede vivir con una humedad demasiado alta, ¿no? Entonces ahí hay un tema complicado y por supuesto la infraestructura cercana al mar también va a sufrir. También se está produciendo un aumento de la temperatura
y la acidificación del agua de mar. Eso significa que el agua de mar va a tener otro contenido. ¿Por qué? Porque está en contacto permanente con una atmósfera que tiene cada vez más CO2. Y entonces el CO2 cuando se junta con el agua de mar, y el CO2 es la atmósfera, y la atmósfera se junta con 4/5 partes de la superficie de la Tierra, que es agua, entonces evidentemente va a haber una influencia en cambiar el pH de esa agua, o sea, el índice de acidez. Y en este caso, entonces, eso puede cambiar la posibilidad de cómo va a afectar eso a la riquísima cantidad de peces que tiene nuestro mar. Nuestro mar es muy frío, pero tiene muchísima producción de peces y de especies de peces y cantidades en todas las especies. Entonces, tenemos pues esos recursos marinos que sirven para la provisión de alimentos y también como materia prima una importante industria de harina de pescado. Entonces, nos puede generar problemas no solamente de soberanía alimentaria, sino también de pérdida de ingresos económicos. Otra razón es porque se están derritiendo los glaciares de nuestros Andes tropicales de manera acelerada, y estos glaciares están con nosotros desde hace muchísimo tiempo, tal vez unos cuantos cientos de miles de años, y siempre han estado allí como unos reguladores hídricos. Entonces, durante el momento en que hace mucho frío, los glaciares están allí, pero mientras hace mucho calor y cuando no hay lluvias, el glaciar está derritiéndose. Entonces, cuando el glaciar se derrite, hay agua, y cuando llueve, pues hay agua. Entonces, ha permitido el desarrollo de culturas altoandinas, las quechuas, las aymaras, en fin, en nuestro país. Hoy en día están desapareciendo esos glaciares. Hemos perdido casi 70% de los glaciares en los últimos 30 años, y por lo tanto entonces empezamos a tener pequeños problemas porque el abastecimiento permanente de agua ya no va a ser posible porque estos reguladores están desapareciendo. Entonces hay que poner algunos remedios y hay que buscar cuál es el sistema de poder adaptarnos a este tipo de problemas, especialmente para los agricultores que dependen de las aguas de lluvia en la cantidad y la calidad que venían siendo. Aquí vemos efectivamente en esta filmina que la superficie de los glaciares ha desaparecido prácticamente, y hay algunos glaciares muy emblemáticos y bonitos como el glaciar de Huaytacapayana, que proveía también de un regulador de agua para riego y para consumo humano, para especialmente la ciudad de Huancayo y las villas y los pueblos que estaban alrededor de la ciudad de Huancayo. Pero este glaciar está derritiéndose a una velocidad tremenda, y yo creo que en los próximos 4 o 5 años probablemente ya tenga solamente el 5% de lo que siempre ha tenido en términos de masa de hielo. Finalmente tenemos que el aumento de la temperatura afecta muchísimo la biodiversidad de manera muy intensa, y tenemos 2/3 partes de nuestra tierra es conformada por la zona amazónica, el bosque amazónico. Tiene una mega biodiversidad extraordinaria, pero el cambio de temperatura puede hacer que desaparezcan muchas miles de especies, generando problemas de afectación irreversible al Perú, a la comunidad global también. Resumiendo, la agricultura, la pesquería y la ganadería son vulnerables porque son actividades que dependen del clima, de la lluvia, del sol, del calor, del frío, del hielo. Y de la agricultura, pesquería y ganadería vive muchísima gente en el Perú. Nuestro sistema eléctrico depende mucho de fuentes hidroeléctricas. Casi el 40% del total de energía generada es de origen hidroeléctrico, y por lo tanto los caudales de agua muy variables hacen que la generación de energía eléctrica sea vulnerable, porque se va a cambiar y no va a ser energía muy confiable. También hay un alto porcentaje de población peruana que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces estas personas están situadas y asentadas en zonas de riesgo, y por lo tanto es la población más indefensa y vulnerable. Tenemos limitados recursos financieros y técnicos y humanos para implementar proyectos de adaptación. ¿De adaptación a qué? De adaptación a los efectos negativos del cambio climático. Tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender a vivir y a convivir con ellos, y buscar del remedio para que no nos afecte demasiado. Los fenómenos climáticos extremos son más frecuentes ahora, con mayor intensidad. Niños, los friajes, las heladas, las inundaciones, en fin, hay una serie de cosas
que están empezando a repetirse con más frecuencia y con más intensidad. La población andina y altandina depende del agua y las lluvias, siempre. Agua de lluvias que se originan en el llano amazónico, pero son agua de lluvia, de los glaciares y de los humedales de la zona de recargo del acuífero, cabeceras de cuenca. Todos estos son reguladores hídricos. Llueve, en el Perú llueve, pero no llueve de una manera constante. Tiene épocas de lluvia de 4 o 5 meses y tiene épocas de sequía que puede ser también 4 o 5 meses. Por lo tanto, la capacidad de regulación hídrica, la capacidad de tener reservorios es muy importante. Y eso siempre ha ocurrido en el Perú. En fin, ahora pasemos un ratito a ver el tema de la conferencia de las partes en, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Tuvimos una reunión de la COP20, se llama la Conferencia de las Partes, en Lima. La COP20 fue entre noviembre y diciembre, la última semana de noviembre y la primera de diciembre del año 2014. Y recibimos la visita y el encargo especial del panel intergubernamental de cambio climático para entregarle como mensaje a los políticos, a la gente de alta responsabilidad que estaba viniendo a esa reunión. Y lo leo al pie de la letra. Él dijo: desde la ciencia el cambio climático es la problemática global más urgente, definitoria e imperativa, porque significa la desestabilización y destrucción de todos los sistemas de soporte de la vida, de lo que todo depende: alimentos, agua, aire, temperatura, salud, seguridad, trabajo, crecimiento económico, desarrollo sostenible, todo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar muy, muy avisados y tenemos digamos, tenemos la gran suerte de que estamos avisados y que esto en temas de pandemia significa que va a venir. La ciencia no se equivoca. Y entonces, como va a venir, tenemos que estar preparados y el gobierno tiene que hacer todo lo necesario para prepararse y no dejarlo para el final. Esto no tiene vacunas, no tiene curas, no hay forma de salirse del tema de cambio climático. Estamos todos en el mismo barco y vamos en dirección a colisión. Así que si no tomamos una acción prontamente, vamos a tener un problema prácticamente irresoluble. Incluso el Papa Francisco ha hecho unas reflexiones como la siguiente: la cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene dimensión moral que atañe a todos. De manera que, ojo, el tema de la cuestión ecológica no es solo para los ecólogos, es para todo el mundo. La ecología, tenemos que aprender a vivir con la naturaleza. Ya sabemos que nosotros necesitamos de la naturaleza, que no sea agresiva, que no sea... Sin embargo, la naturaleza no necesita al ser humano, de manera que aprendamos a convivir con la naturaleza para llevar la fiesta en paz. En el año 2015 hubo la reunión de cambio climático, la otra conferencia anual, inmediatamente el año siguiente de que fue en Lima, en París. Y en París los 189 países se han unido al acuerdo y este acuerdo incluye los compromisos que cada país ha tomado para reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse en los efectos negativos del cambio climático. Es decir, todos nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones. Ese es un tratado y es un tratado que algún día vamos a tener que dar cuenta sobre. Segundo punto que queremos tratar es el principal, yo diría sí, casi el único, pero el principal origen de las lluvias en el Perú. A ver, vamos a empezar mirando dónde estamos geográficamente. En América del Sur estamos aquí en la costa occidental y vemos que en este rojo que está manchado aquí es la ubicación del desierto de Atacama en toda América del Sur. Y el desierto de Atacama es un desierto que empieza prácticamente al norte de Santiago y termina al sur de Ica. Y entonces es un desierto muy interesante, pero cuando lo vemos aplicado a nuestro país, vemos que este desierto está aquí. Sin embargo, después de aquí, en las costas del Perú sigue el desierto costero
y después sigue el desierto de Sechura de la costa norte. Entonces, aquí tenemos un problema, y es que estamos pasando de un desierto a otro y todo este tema es un desierto, y uno se pregunta, ¿por qué tenemos un desierto? Y entonces vamos a tratar de explicarlo. Hemos buscado las razones que nos convenzan de que efectivamente es por eso. Encontré esta presentación que dice, a ver, tenemos aquí América del Sur, tenemos la costa occidental de América del Sur hasta la mitad más o menos, y luego el resto de la costa del este y del norte de América del Sur. Aquí tenemos la placa continental de América del Sur en la costa occidental. Y tenemos la placa, aquí sería la placa de Nazca. Estas dos placas, cuando se juntan, forman una fosa marina. Una fosa marina es una hendidura gigante. Y esa hendidura gigante se llama la fosa marina Perú-Chile. ¿Qué significa eso? Que esta fosa marina normalmente tiene grandes profundidades, puede llegar hasta 7, 8.000 metros. Por lo tanto, el agua que sale de esta zona es un agua extremadamente fría. Al ser un agua extremadamente fría, esta zona del mar, de toda esta parte que estamos achurando, es un agua muy fría que está justito frente a las costas. ¿Qué significa eso? Que iba a ser muy difícil, si no imposible, que esta agua de acá efectivamente se evapore con el calor del sol para producir nubosidad suficiente para que llegando a las alturas de la cordillera de los Andes se condense y genere lluvias. Y por eso es que tenemos estas zonas totalmente desérticas, porque no llueve nunca, no llueve nunca. En el caso de Chile, desde el norte de Chile hasta el norte, digamos, desde la frontera hasta Santiago, es prácticamente un desierto terrible. A partir de allí hacia adelante tenemos algunos ríos que tienen su origen en estas cumbres, y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que aquí sí llega lluvia, pero no llega lluvia de este lado, sino llega lluvia de este lado. Los vientos alisios empujan la humedad que se genera en esta zona por la presencia del bosque amazónico, del bioma amazónico, y ese bioma amazónico incluye el bosque amazónico peruano. Y entonces llega y este bosque aumenta la humedad que ya viene porque aquí se evapora agua que proviene del Océano Atlántico, y cuando ya hay suficiente cantidad, esto empieza a trasvasarse encima de la cordillera y va generando lluvias justo cuando está encima de la cordillera. Entonces, a los 4.500, 5.000 metros ya se generan lluvias, y se generan lluvias en la pared occidental y en la pared oriental. Y por eso tenemos algunas humedales, algunos sitios que hace hidrofedales que impregnan el agua dentro de la montaña, y la montaña a través de los acuíferos lo va llevando hacia la costa. Y tenemos algunos ríos que son muy estacionales y algunos son muchas veces subterráneos, y generan la posibilidad de agua en la napa freática de la costa del Perú, y entonces por eso en el Perú hay agua, no como en la costa norte de Chile, que es bien difícil. Aquí es solamente una esquemita que nos muestra cómo es que se podría estar originando la fosa marina del Perú-Chile. Aquí está la placa continental, ¿no es cierto? Aquí está la placa continental y aquí está la placa de Nazca. Entonces, cuando se juntan estas dos, se genera una subducción. Y esta subducción puede llegar, como dije yo, hasta 7, 8.000 metros, y por lo tanto el agua que sale aquí es muy fría y abarca a toda la zona grande de estos, no sé, tal vez 10, 15, 20 kilómetros mar adentro, con esa temperatura bajísima. Y por eso es que tenemos este tema de la ausencia de lluvias, prácticamente por completo. Una esquemita más simple, más sencilla, nos muestra lo que sería la corriente de Humboldt, la corriente fría, que viene desde esta zona y va circulando hacia el norte, y llega, justamente pasa por toda la costa de Chile y pasa por toda la costa del Perú.
Y entonces en esta zona solo se producen lloviznas, en la parte alta se producen lluvias y tormentas como en cualquier zona tropical, y esto nos explica un poco qué es lo que está pasando. En fin, la mayor parte de las lluvias en el Perú tienen lugar en la vertiente oriental de los Andes tropicales, es decir, el territorio amazónico del Perú. Estas lluvias se forman gracias a los vientos alisios, como ya expliqué antes, que vienen transportando las aguas, ¿no es cierto?, sobre el llano amazónico. Y esto es algo que ha sido también confirmado por la misión suiza de glaciares de hace unos cuantos años. Aquí vemos esa explicación con un gráfico que ha sido sacado por el Instituto Brasileño de Pesquisas, y aquí nos muestra los vientos alisios, la evaporación del agua de mar de la superficie del Océano Atlántico, porque esta es una zona tropical de mucho calor. Esta humedad pasa por encima de los llanos amazónicos brasileños. Aquí se produce la evapotranspiración de las plantas que existen ahí. Por supuesto, los árboles, mientras más grandes y más altos, tienen evapotranspiraciones que pueden llegar a ser 1000, 1500 litros por día. Y hablando ya de billones de árboles, entonces se produce una multiplicación de esta humedad que pasa por encima y que genera además que los árboles saquen agua del suelo y del subsuelo para tirarlo encima y por lo tanto aumentar la humedad. Esta humedad viene por aquí y llega efectivamente hasta las cumbres de los Andes y genera unas lluviecitas por aquí, que es con lo que vivimos todos los peruanos. ¿Sí? En fin, aquí es un poquito más de lo mismo, solamente que este es un corte transversal, mirando del sur hacia el norte. A la derecha nos queda el, el, el bosque amazónico. Hay otras cosas interesantes, y es que, por ejemplo, los cálculos que ha llevado a cabo el doctor Nobre, por ejemplo, dice que se estima que el río Amazonas vacía hacia el Atlántico aproximadamente unos 17 trillones de litros por día, pero que la humedad que se genera arriba es una humedad que puede llegar a ser del orden de 20 trillones, o sea, más que lo que saca el Amazonas solito. En fin, esta situación se ve posibilitada porque los grandes árboles amazónicos poseen los mecanismos de la evapotranspiración, que ya lo mencionamos antes y ya dijimos de qué se trata. Por lo tanto, es imprescindible disminuir las actuales tasas anuales de deforestación y pérdida de cobertura forestal en el Perú para garantizar la disponibilidad de agua de precipitación, o sea, de lluvias, y escorrentía en los territorios andinos y costeros del Perú. La tasa de pérdida de cobertura forestal, estimada por la Carnegie Urban Observatory, es de 250.000 hectáreas por año, es decir, 250.000 de hectáreas por año. También es importante mencionar que en los Andes del Perú el mayor porcentaje de humedad para la precipitación es transportada por los vientos del este. Esto también es una cita de un informe de la misión suiza para glaciares. Y finalmente, en el informe también se puede leer que el conjunto de modelos globales y regionales para la predicción de las lluvias, eso fue porque había una pregunta que decía ¿cuánto tiempo pues estima usted que van a durar los glaciares? Entonces ellos dijeron pues depende del número de lluvias y cantidad de lluvias y las épocas del año en que llueve. Y esos modelos efectivamente dicen que en realidad lo que va a haber es una posible disminución futura de precipitación entre el 20 y 30% durante la estación húmeda, o sea, los meses de diciembre, enero y febrero, comparado con la situación actual. Con lo cual, ellos dicen, no podemos hacer muchas predicciones de cuánto tiempo van a vivir, porque sabemos que las precipitaciones en el Perú, las lluvias, están dominadas básicamente por agua que viene de la selva, pasa por encima de los Andes y genera las lluvias. Vamos a ver un poquito ahora lo que es el bioma amazónico y la selva amazónica. El bioma amazónico es efectivamente toda esta cosa que vemos aquí, ¿sí?
El bioma amazónico tiene que ver con toda esta parte verde que la estamos mirando por aquí. Y esta parte verde se llama bioma porque comparte básicamente las mismas características biológicas de también mega biodiversidad, etc. Y por lo tanto es un área compartida, de responsabilidad compartida entre Guyana Francesa, Surinam, Guyana, son 3, Venezuela, Colombia y Ecuador, son 6, Perú, Bolivia y Brasil, son 9. Entonces, son 8 países y una colonia francesa, ¿no? Entonces todos tenemos responsabilidad para seguir mirando qué pasa allá adentro. Creo que voy a llamar su atención en el sistema de cómo vamos con este tema de la deforestación en la zona del bioma amazónica y en las zonas efectivamente del resto de los países. Vemos aquí con el transcurrir de los años cómo se va cambiando el color de verde a rosado, hasta que finalmente tenemos un rosado que es más intenso en algunos sitios. Allí ya prácticamente hay una gran deforestación. Y en los otros sitios que están verdes todavía, fíjense que aquí está Perú, tenemos todavía el chance de tener toda esta selva que nos va a seguir generando efectivamente la humedad y los ríos voladores, etcétera, que nos van a permitir seguir contando con las lluvias en el resto del territorio, andino y costero. Pero tenemos que cuidarnos. Fíjense que aquí ya está esta sección que es la selva central, esta es la zona del departamento de Cayali, y aquí tenemos la zona del departamento de Amazonas, o sea, estamos, o San Martín, estamos ya entrando en la misma órbita y en la misma forma de destrozar y deshacernos de la Amazonía, que es la que nos sostiene desde la selva aquí en el resto del país. Veamos pues entonces cuál es el tema de la deforestación. Y la deforestación tiene básicamente algunas, vamos a llamarle, eh, forzantes, ¿no? O sea, la construcción de carreteras, hidrovías y trenes de todas maneras va a ir a favor de la deforestación. La tala ilegal, por supuesto, es deforestación típica, cruda y dura. Las actividades extractivas también, hidrocarburos, gas, minería, todas estas actividades tienen efectos de deforestación. Los megamonocultivos son megamonocultivos, no son foresta, son megamonocultivos de árboles, no sé, de yatrofa, árboles en fin. Estos no son cacao, por ejemplo, ¿no es cierto? Destrozan, desaparecen la cobertura forestal y ponen sus plantaciones. Entonces, así es bien difícil. Hay palma aceitera también. Por otro lado tenemos los narcocultivos, o sea, es una competencia con el tema de los narcotraficantes, porque ellos pagan buenos precios y la gente sale y hace cultivos en cualquier parte de la selva, tumbas y quemas. Ese es un sistema por el cual todo el tiempo se ha estado funcionando. Y finalmente la migración desordenada. Hay una migración que está empezando a ser cada vez más masiva y más desordenada. Con lo cual la gente que baja de la sierra y se instala en la selva sin conocer lo que es la selva, simplemente va generando una deforestación brutalmente extrema también, porque no saben cómo trabajar el tema del cultivo y del cuidado de la tierra cuando hay lluvias permanentes todo el tiempo en la selva. Eh, una forma de cuantificar es pensar, un partido de fútbol dura 90 minutos. Y en ese tiempo en el Perú se deforesta un área de la Amazonía equivalente a 43 canchas deportivas. O sea, todos conocemos de qué tamaño es una cancha de fútbol, sí. ¿Y sabemos cuánto es 90 minutos? Sí. Bueno, en esos 90 minutos desaparecen 43 campos deportivos de fútbol llenos de Amazonía y simplemente son arrasados y arrasados cada 90 minutos 43 canchas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es un tema, como es un promedio, es de lunes a domingo y todos los días del 1 de enero al 31 de diciembre, sábados y domingos comprendidos. Aquí no hay feriados. Esto es un proceso de deforestación masivo y extremo que tenemos que detener.
En fin, aquí tenemos un árbol espectacularmente bello, importante. Es un árbol que nos da madera para parquet y la gente lo quiere tumbar y lo tumba. Dice que no, que eso es renovable y que lo vuelven a sembrar. Este árbol por lo menos ha tomado 500 o 600 años en crecer. De manera que eso es una mentira que todo el mundo lo usa como excusa y no funciona. Pero quemar la madera o tumbar los árboles efectivamente es generar más CO2 y más CO2 para nuestra atmósfera que ya está con suficiente CO2. En fin, hay algunos impactos de la deforestación. No solo tiene que ver con aspectos biofísicos, sino también con el bienestar de los pueblos y la facilidad con lo que ellos tienen que convivir en sus medios de vida. De manera que, porque la deforestación afecta a la seguridad hídrica del agua, la energética, alimentaria, salud climática y de los medios de subsistencia. De manera que la deforestación a nosotros, al otro lado de la selva, nos genera un problema, la posibilidad de tener menos disponibilidad de agua de lluvia. Sin embargo, en la otra zona, en la zona de la selva, los pueblos originarios están acechados y acosados por la deforestación, porque se quedan sin medios de vida. Podemos afirmar que los impactos de la deforestación refieren prácticamente a la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es una cosa muy, muy grave, muy interesante, porque efectivamente afecta a todo lo que es el diccionario del desarrollo y del progreso que se quiere buscar para la humanidad. Aquí hay un ejemplo también de lo que es la destrucción de bosques por tala ilegal y hemos querido hacer ver cómo efectivamente es posible tumbarse todos los árboles y esto que era una cobertura como esta ha convertido en esto, no hay nada. Simplemente ya queda como tierra y yerma, aquí va a llover y el agua va a chorrear y ya nunca más va a volver a haber una cobertura forestal. La forma de medir la deforestación es teniendo en cuenta todo el área de la selva en que la vegetación fue completamente eliminada. Eso se llama pérdida de cobertura forestal. Y nosotros decimos que la pérdida de cobertura forestal en el Perú es de aproximadamente 250.000 hectáreas equivalentes. Expertos como Antonio Nobre, brasileño, consideran que la deforestación no muestra toda la dimensión de la pérdida. Para eso debería incluirse las cifras de degradación también. Esto es un bosque degradado, un bosque que ya no está como los otros bosques. Se puede ver hasta que a través ha quedado mucho espacio a nivel del piso entre los árboles. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un incendio, entonces aquí va a pasar el fuego por entre los árboles y no va a ser posible apagarlo o extinguirlo, entre otras cosas. En fin, ya miramos lo que es la degradación, aunque no se quite toda la vegetación, el suelo se vuelve frágil y seco. Cambia el microclima en los bosques y facilita los incendios, que es lo que estaba mencionando. Una de las principales causas de deforestación en Madrid ha sido la construcción de la carretera interoceánica. Y uno dice, ¿pero cómo? Pues claro, porque estas cosas se veían solamente en algunos sitios, la destrucción de bosques total ilegal, los mega monocultivos, por supuesto, que aparecen por allí, que está instalada del cacao del Perú, las otras empresas. Aquí podemos decir cacao del Perú, efectivamente, ha deforestado grandes extensiones forestales, contribuyendo a acabar con la Amazonía. Y aquí tenemos monocultivos de palma aceitera hasta donde la vista alcance. Todo esto estaba cubierto por árboles, pues ya no existe, ¿no? Y aquí tenemos otras actividades, como habíamos mencionado, las actividades extractivas, y aquí está el oleoducto. El oleoducto simplemente ha considerado 800 y pico de kilómetros de casi 300 o 400 metros de ancho de librarse de la selva. ¿Para qué? Para poder pasar el oleoducto. De verdad, de locos. Y claro, una vez el oleoducto funcionando y cuando hay algún problema de derrames, etcétera, miren lo que está sucediendo. Esto es un tema permanente en la selva y esto no tiene remediación. Esto, o sea, la gente no hace nada con esto. Cuando aquí se produce la suba por las lluvias puede subir hasta aquí del árbol, del agua, y entonces en ese momento toda esta contaminación va a abarcar cientos de kilómetros cuadrados de selva por todos lados.
En fin, hay otras formas, lo habíamos mencionado, las plantaciones de narcotraficantes que tienen sus narcocultivos y los van haciendo así por toda la selva y simplemente funciona hasta que funciona, y cuando se termina la posibilidad de seguir sacándole el jugo a estos terrenos, se dejan ahí abandonados y se va y se tumba más monte, se tumba más bosque amazónico, ¿sí? En fin, la expectativa de la llegada del desarrollo de progreso con más y mejor infraestructura vial, la carretera interoceánica. Entonces, la carretera interoceánica era esto, ¿sí? En el año 75, esta es una fotografía satelital, y aquí estamos viendo justamente la base de las carreteras que están en ese momento rojo porque no tienen pues foresta, no tienen vegetación encima, la calzada de rodadura de las carreteras. 15 años más tarde, sigue también, hay más carreteras ahora, ¿no? Hay más carreteras, pero estas carreteras ya tienen un montón de cosas que se han engrosado, y estos son terrenos que efectivamente han sido ocupados por la migración, ya les he dicho, esa migración desordenada, que van, abren su pedazo de terreno y empiezan a cosechar. Y como no funciona, sino un año, 2 años, pues buscan desde el costado, buscan más arriba, buscan al otro lado, y miren lo que está pasando. Y entonces, en este caso, dijimos, bueno, y hay otra foto más. Esta foto es de 15 años después. Y aquí parece ya que lo rojo está haciendo metástasis, pues, porque ya la gente está invadiendo como sea, así nada más, alrededor de la carretera, ¿sí? Todo es alrededor de la carretera. Y entonces, como dice puchica, esto es en el 2005 cuando se estaban tomando las decisiones de efectivamente financiar y construir. Bueno, al final de cuentas entró esta otra puntitos negros, que es la carretera transoceánica, ¿sí? Entonces, esta carretera transoceánica es la que se iba a construir, y dijimos, pero si esto está yendo mal, le vamos a poner la carretera, probablemente siga yendo mal y peor en términos de deforestación, así como la vemos. Y aquí está el sistema, cómo va a funcionar esta cosa, que va de un sitio para otro, ¿no? De aquí, 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 acá, y esto es la carretera transoceánica, ¿sí? Aquí vemos efectivamente a un muchachito, o un hombre, que está trabajando, y esto es lo que, este es el desarrollo que ha llegado rapidito, a toda velocidad, ahí a madre de Dios. Este muchacho tiene por chamba mantener este tubo de aluminio pegado al fondo para que la máquina, a través de este poderoso bomba, pueda absorber toda la posibilidad de absorber todas las arenas del fondo de ahí. Este muchacho se está contaminando con todo, porque en estas aguas hay de todo. Hay mercurio, hay combustibles, hay todo. Y entonces probablemente en 2 o 3 meses más ya no le funcione bien el hígado de los riñones. Pero todo lo que se chupa por aquí se viene por aquí, así lo están haciendo lo mismo acá, y se pasa a una alfombrita que está así en una pendiente, y se deja salir el agua por acá junto con la arena, y esa arena, las partes más pesadas se van quedando pegadas a la alfombra, que tiene los pelitos de la alfombra en contra, hacia arriba. La minería artesanal de pequeña escala, informal e ilegal del oro aluminio. Esto que estamos viendo, efectivamente también trae la trata laboral, la trata sexual, además de la destrucción del bosque amazónico, que es inaceptable, huella que deja la pequeña minería ilegal e informal del oro en Madre de Dios y en el resto de los ríos amazónicos. Fíjense que esto es una cosa muy cruel. Este señor, con su manguera, han estado excavando tal vez unos 2 o 3 o 5 meses, y han excavado más de 10 metros de profundidad y tal vez unos 30, 40 o 50 metros de diámetro, una poza gigantesca. Entonces, esto no puede ser, es simplemente un desastre que no va a poderse, no va a poderse rehabilitar o reforestar solo. En los productos de esta operación de oro ilegal, aquí está el tráfico de los combustibles,
y por este lado tenemos el tráfico de las personas, ¿no? En la zona se puede ver que aquí está Huepetuy, que es un desarrollo de extracción de oro aluvial de la selva de hace unos 40 años, 40 o 45 años. Y esto era lo que había. En la época de Alan García creo que se puso de acuerdo con las personas, los capos de esta zona, y denunciaron todo esto y toda esta parte la declararon corredor minero. Y entonces la gente que trabajaba y chambeaba por el corredor minero eran gentes informales. Y si hacías lo mismo en otros sitios como La Pampa, etcétera, que no era el corredor minero, entonces eras ilegal. Hacías exactamente lo mismo, hacías exactamente el mismo daño, pero eras menos perseguido, pues, ¿no? Entonces, esas son cosas con las que no se puede transar. En fin. El pueblo de Mazuco, que queda en camino sobre la carretera, estaba inmerso todo el pueblo dentro de un mar de verde, como lo vemos aquí. Ahora termina en una playa gigantesca, desolada, terriblemente triste y dramática, ¿no? Esto es lo que ha dejado la minería ilegal en toda esta zona. En fin, aquí vemos efectivamente cómo está distribuido. La carretera pasa por esta zona, ¿sí? Y esta zona de aquí abajo es la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y del Parque Nacional Baja-Sonene. Entonces, acá tenemos los desarrollos que se han ido haciendo últimamente, pero además, miren ustedes cómo a las orillas del río Malinowski, que es el que determina la diferencia entre la reserva y la zona de amortiguamiento, todo esto ha sido desarrollado últimamente. Y estas cosas de acá. Entonces, eh, el gobierno montó un operativo, el operativo Mercurio, pero parece que se cansaron después de 4 o 5 meses, ya el operativo no queda ni al recuerdo. En el Perú, aquí lo vemos un poquito más en grande, vemos cómo las zonas que están con mucha deforestación son, aquí está la zona de Ucayali y aquí está la zona de San Martín. ¿Sí? Entonces, esto está avanzando muy feo y por supuesto en el departamento de Madre de Dios lo que acabamos de ver, ¿no? Toda esta zona de la minería ilegal de los pequeños mineros. Aerofotografía de la CAO, que tienen estos aviones que hacen aerofotografías y hacen el seguimiento efectivamente de cómo está desarrollándose la deforestación y la pérdida de bosque a partir de, sobre todo, la minería ilegal. Si lo miramos bien, aquí arriba está la carretera transoceánica. Aquí está Mazuco y para este lado de acá está Puerto Maldonado. Y esto que se supone que debería ser un área totalmente verde por ser el área de amortiguamiento, pues mira lo que es un simple y llanamente un desastre que no tiene ningún sentido. Es parte de las 75, 80 mil, 100 mil hectáreas que ya deben haber desaparecido con estas operaciones. Esto es para mostrarles que en el año 2011 habían ya 823.456 concesiones mineras en hectáreas, o sea, 823.000 hectáreas concesionadas. Muchas de las concesiones tienen una hectárea o dos, nada más. En fin, ahora vamos a mirar algunos atentados contra la salud que están dando vueltas por allí en este país. Uno, los desechos sólidos. No he traído muchas filminas, pero son todas muy parecidas. Esta es una que yo se la mostré al alcalde de Suyana y le dije, doctor, pero usted cómo puede tener esto como relleno sanitario, botadero, destino final de su basura. Me dijo, no, eso no es mío. Entonces me fui, me paré hasta que llegó el camión y el camión dice, pues Suyana la Bella, ¿no? Entonces ya no le quedó más que decir, sí, sí, ya lo vamos a poner orden. Pero eso pasa en todos los municipios del Perú. Simplemente nadie pone orden y la basura se echa en cualquier sitio. A el Cusco. Entonces en el Cusco, el Jáquira, esta es la parte alta que divide el camino hacia la parte de las Bambas. Y entonces ahí está arriba y ahí lo botan y ahí lo tienen y ese es el relleno sanitario. Cusco es una ciudad que tiene
toda la plata del mundo para poder hacer una cosa bien hecha. No se les da la gana a los alcaldes, no consideran que se debe gastar plata en la basura. Esa es más o menos mi conclusión. Por supuesto que no es lo que debe ser. Luego tenemos atentados contra la salud ambiental a través de pasivos ambientales mineros. Miren la gran minería. Ya vimos la pequeña minería, el desmadre que está dejando, ¿no es cierto? Pues ahora miremos la gran minería. La gran minería nos está dejando estos pasivos terribles que contienen cualquier cantidad de cosas que pueden ser estrictamente veneno. ¿Cómo se puede dejar esto en un país que se dice que es un país minero? Por Dios santo, pero entonces, ¿por qué podemos dejar una cosa tan fea, tan horrible? ¿O es que no importa? Es un país minero, pero la gente de los mineros ricos se van a vivir afuera, porque no creo que les gustaría vivir acá adentro. Y aquí tenemos otra muestra del desinterés. Esta cosa de acá es un relave, una relavera que está forrada ahora con un poco de plástico. ¿Ustedes creen que esto va a durar cuánto? ¿10, 15, 20 años? Se supone que el cierre de minas debería ser una cosa coherente y perfectamente duradera de por lo menos unos 100 años. En el año 2011, ya se sabía que habían 8.000 y pico de pasivos ambientales mineros reconocidos. A la fecha creo que son más de 16.000. Veamos el atentado a la salud con desechos líquidos. Miren, los desechos líquidos en realidad son lo que son en todo el país, son igualitos. ¿Sí? Va a cualquier zanja que vaya a terminar en algún río. Simple y llanamente, así funciona. Este es el caso de Huancayo, ¿no? Las aguas residuales derivadas hacia el río Mantaro. O sea, como esto es un desagüe chico, se lo tiramos al Mantaro de frente. No hay ninguna planta de tratamiento ni nada. Esto no puede seguir siendo así. Ahí es un atentado contra la salud pública, la salud y la vida de las personas. Pero ahí está. Yo lo menciono porque creo que siempre es importante saber no solo del cambio climático, sino también de las cosas que no hemos terminado de arreglar. Aquí, a través de los desechos gaseosos, un atentado contra la salud ambiental también. Y vemos aquí en la Oroya, pues ya sabemos todos cómo funcionaba eso. Aquí a través de esta torre se podían emitir hasta 1.000 toneladas de ácido sulfúrico por día. Y eso venía simplemente por acá y luego caía para donde el viento soplara. ¿Sí? Luego tenemos aquí algunas otras operaciones en la costa norte, en donde están las azucareras, donde se quema en la caña de azúcar para después cortar, pero estos humos atentan pues contra la salud de las personas y especialmente los niños y las señoras encintas. En fin, esta filmina tiene la finalidad de decir: estamos siendo víctimas de los pueblos, las ciudades y los países industrializados, que durante los últimos 150 años han quemado miles de toneladas de carbón y de petróleo en sus procesos industriales y para mover los millones de vehículos, ya digo yo, más de 150 años, y han contaminado tan gravemente la atmósfera que nos encontramos en peligro todos los que estamos en el mundo. O sea, no solo ellos, todos. Entonces me parece que ahí hay una irresponsabilidad y una sinvergüencería de decir, sí, pues, qué lástima, pero no. Creo que tenemos que saber que efectivamente alguien tiene que tomar los recibos de los costos que estamos asumiendo, ¿no? En fin, finalmente, esto es una cosa que desgraciadamente la vemos todos los días todavía, y es como el atentado al contaminar el aire a partir de los vehículos, los carros, los buses y todos, estamos tan expuestos a morir antes por esto que por el tema de cambio climático. Muchas gracias.